Estimados amigos del canal Vivir en la Divina Voluntad, hoy vamos a hablar acerca de María Santísima Corredentora. ¿Es o no es corredentora? Ustedes saben que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe acaba de sacar un documento acerca de esto y puede tener errores o no este documento. Los escritos de Luisa se contraponen contra este documento. Estas y más inquietudes las vamos a ver ahora, y para este programa tenemos aquí a mi hermano Bernardo, que es sacerdote desde hace 25 años y es párroco de una iglesia muy cerca de Roma, además de que estudió teología y filosofía en la Universidad Gregoriana. Y les quiero platicar que una vez que yo fui con el arzobispo de Trani, el anterior arzobispo de Trani, Monseñor Giambattista Picchierri, para comentarle algo acerca del apostolado que hacemos de Luisa Picarreta. Entre otras cosas, él me dijo que me mantuviera cerca de mi hermano, especialmente cuando surjan este tipo de temas, para que él nos ayude a resolverlos de una manera eclesial. Así que vamos a analizar este documento, pero fíjense bien, vamos a empezar con una actitud como debe de ser, como es la voluntad de Dios, no con prejuicios, con ideas prefabricadas desde antes, con, ¿cómo se dice?, con corrientes que vemos en internet, con opiniones de terceros. No, vamos a quitar todos esos pensamientos y a abrirnos a ver qué es lo que quiere Dios decirnos a través de su iglesia, que jamás puede estar contrapuesta a la verdad. ¿Por qué? Pues porque es iluminada por Dios. No puede ser, como dicen algunos, que lleve 10 años, 20 años o 50 o más años sin que Dios ilumine a su iglesia. Eso va contra la fe católica, porque Jesús, con su palabra divina, con su voluntad, nos dejó dicho que Él estaría con nosotros hasta el fin, todos los días, hasta el fin del tiempo, ¿no? De los siglos. Entonces, no puede ser que a veces ilumine a su iglesia y temporadas no. Eso no. Entonces, con esta sencillez, como la Santísima Virgen, ¿no?, vamos a abrirnos a ver este documento. Bueno, por lo pronto, saludo a todos. Y sí, es importante cómo nosotros nos podemos acercar y acoger y leer un documento de estos con las actitudes justas. Por lo pronto, una actitud creo que es necesaria, la de vaciarnos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de nuestros gustos, de nuestros proyectos, de lo que a veces pensamos que tiene que ser, o otros nos han hecho pensar que tiene que ser así. Precisamente para que esa libertad del corazón y de la mente, nos pueda iluminar, ¿no?, algo nuevo. Y es la actitud con la que realmente María ha vivido el momento de su fiat, ¿no? La actitud que ya Alejandra nos estaba un poco diciendo, y es realmente así, porque María en el momento de la Anunciación, dice el Evangelio, vivía dentro de sí como un maremoto, ¿no? Una cosa que ella no entendía quizá del todo, no sabía cómo iba a suceder, etcétera. Pero la actitud de María ha sido esa de confiar en Dios. El ángel mismo le dice: no temas, María. Y entonces esta es una actitud que nos enseña: no tenemos que temer esto. No puede haber una contraposición entre la iglesia y nosotros, sus hijos. Es más, la iglesia es madre y maestra. Por lo tanto, nos enseña como una verdadera maestra en la vía de la verdad, y como una madre quiere nuestro bien, ¿no? Entonces, por un lado esta actitud, y por el otro el de saber confiar en Dios y saber aceptar, ¿no?, con alegría, porque nos ilumina, esta nueva luz. Como María dijo su fiat: hágase en mí. Pues sí, así también nosotros acogemos en nosotros esta novedad, este documento
que creo que es realmente muy bonito, simple para entenderlo y iluminador para nuestras vidas. Y muy completo también, ¿no? Porque pareciera que por las redes sociales solo se habla de un mini detalle y a veces hasta medio torcido, cuando el documento, habiéndolo leído, es riquísimo. Nos puede ayudar a comprender muchas cosas porque viene desde la historia, muchas citas bíblicas, también cita a algunos de los padres de la iglesia, en fin, la historia de muchas. Está muy rico este documento, ¿no? Exacto. De hecho, tiene dos intenciones fundamentales este documento. Podríamos decir así, la primera es una intención eclesial para que no haya ya tanta confusión en el pueblo de Dios sobre pues, la figura de María Santísima, nuestra Madre. Lo dice incluso el cardenal Víctor Manuel Fernández en la introducción, en donde dice que pues, este documento tiene que esclarecer todas las dudas en los fieles más sencillos. De esa manera, por eso ha sido escrito de modo muy sencillo, aunque es denso teológicamente, porque habla en realidad de todo, de todos los aspectos de la teología, incluso la teología de la gracia, la cristología, sobre todos los aspectos de la teología, pero es muy sencillo. Por lo tanto, lo podemos leer todos, lo pueden descargar de internet, del sitio del Vaticano, y lo pueden realmente leer. Pues una primera intención es esta, que no haya ya confusión en el pueblo cristiano y no haya esa división causada porque algunos piensan de una manera y otros de otra, y algunos pretenden una cosa y otros no, y no está bien. La otra intención es precisamente esa de encontrar teológicamente un equilibrio necesario entre las verdades teológicas y sobre todo en la figura de María, porque eso sí, pues es importante esclarecer el oficio de María como madre de Dios, que es el título y la realidad, la verdad más importante, primordial en María Santísima, de manera que la pongamos realmente en su lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la confusión, pues, o se le ha puesto en un lugar más alto de lo que tiene, casi poniéndola al nivel de Dios, ¿no? Casi otro Dios, ¿no? Otro Redentor, otro Jesucristo. No, no. María es siempre una criatura, la criatura más bella, más santa, eso sí, ¿no? Llena de gracia. Sí, Llena de gracia, porque la ha escogido Dios para ser madre, ¿no? Del Verbo encarnado. Y pues, eso sí, pero pues no exageremos y la exaltemos más de lo debido. Y otros, al contrario, quieren desfigurar, ¿no? su imagen, en el sentido en que pues la bajan, ¿no? Un poco de lo que realmente es, ¿no? Le disminuyen un poco su figura. Y entonces, pues, esta es más o menos la intención que tiene este documento, esclarecer las dudas y crear mucho más, dar más luz para nuestra vida cristiana en relación a María Santísima, nuestra Madre. Sí, de hecho, como que habla mucho de la maternidad divina de María, como dijiste, ¿no? Pero que es el primer dogma, de hecho, y bueno, ya se dijo, del cual brota lo demás, en María. Pero aplicado sí a Jesús y de una manera pues más amplia y más profunda. Yo diría que en la línea en que lo aprendemos también en los escritos de Luisa. Dice que su maternidad no se circunscribe solo a la maternidad física, obviamente, de una madre, o sea, corporal de una madre que concibe y da luz a su hijo y lo educa y lo nutre, etcétera, ¿no? Sino que va más allá, que sí se asocia de una manera muy especial a su obra redentora y a todo lo que hace Jesús. No solo al pie de la cruz, sino que desde antes, desde que da su fiat, incluso dice que desde antes, ¿no? De cierta manera, pues Dios la fue preparando precisamente para ser la madre de él, ¿no?
Y desde el momento de su fiat, durante toda la vida de Jesús hasta el final, pues está unida y colabora de una manera única y especial en esa obra de la redención, pero siempre con su papel materno, como descubrimos también en los escritos de Luisa. Entonces, esa realidad es lo que normalmente, esa colaboración en la redención es lo que se entiende, bueno, algunos entendemos eso por corredentora, pero como que a lo largo del tiempo, como que ha habido algunas interpretaciones distintas de esto, ¿verdad? Exacto, porque uno de los peligros, precisamente usando este título de corredentora aplicado a María, es que o se separe un poco de la figura de Jesús, de lo cual no puede existir, porque pues si María es porque es la madre de Jesús, ¿no? La madre del Hijo de Dios, por lo tanto no pueden ser separados. Y el Como mismo, paralelos, ¿no? Así, exacto, no pueden ser no. paralelos. Y el mismo título de corredentora casi da esa idea, o puede dar esa idea en algunos, de que hay un redentor y hay especularmente una redentora, ¿no? Y como si fueran dos del mismo, del mismo nivel. Sí, No, la no es misma así. tarea. Recordemos que María es siempre una criatura, y el Redentor es solo Jesucristo, no se puede duplicar pues ese título, ¿no? Y pues en realidad sobre todo en este último siglo, el siglo pasado, ¿no? Se ha pues estudiado mucho ya este título aplicado a María, incluso la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, ya había, ¿no? Hecho estudios con todos los teólogos de la congregación sobre este punto. Ciertamente, incluso algunos papas han usado este título, refiriéndose a María, pero es importante, por ejemplo, recordar que Juan Pablo II ha usado al menos 7 veces esta palabra, pero desde el momento en que el cardenal Ratzinger pues le dijo que habían estudiado la cuestión y se había llegado a la conclusión de que no es conveniente usar este título, él mismo no lo volvió a usar nunca más, ¿no? Es más, vean, esto es muy bonito para nosotros, entender y aceptar e iluminar nuestra vida con esa aceptación de un papa, el mismo papa que escucha a quien está encargado precisamente de dilucidar sobre la doctrina católica, esta vez sobre la doctrina mariana, ¿no? Y pues él mismo ha tenido la humildad de seguir esta indicación, ¿no? Y pues a nosotros no nos cuesta tampoco seguir esto, es más, ¿no? Para nosotros quiere decir que esta es el camino seguro, para nosotros la voluntad de Dios, ¿no? No podemos estar en contra de esto, sería realmente aterrador. Últimamente he escuchado que algún sacerdote incluso ha contrapuesto, ¿no? Casi el Papa contra Luisa, Luisa contra la Iglesia, el Papa, solo por esta cosa. No es posible esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo que dice, ¿no? Este documento respecto a este título de corredentora dice que no dice que no se vuelva a usar nunca más la iglesia, no dice esto, pero dice es inconveniente usarlo, es inoportuno usarlo, precisamente porque una palabra puede ser interpretada de muchas maneras y cada quien la puede interpretar de manera diferente, y esta es la confusión que hay que evitar precisamente. Entonces, aquí queda claro que no es que estén negando la colaboración especial de la Santísima Virgen en toda la obra redentora y con su Hijo unida íntimamente, sino la palabra nada más. Porque pareciera por algunos comentarios que dicen que niegan la corredención, o sea, como dando a entender que el contenido lo salvaguarda, el contenido correcto lo salvaguarda, pero dice que la palabra, ya que la analizaron, que no es exactamente la más conveniente.
Nada más es eso, el fondo de la cuestión, Y ¿no? lo mismo sobre el otro título del cual habla el documento, María como mediadora de todas las gracias. Otro problema de interpretación, porque pues en realidad si nosotros pensamos, por ejemplo, para sintetizar un poco la cuestión, María Santísima de por sí ha recibido toda la gracia de Dios, ¿no? Ahora, la gracia que ella ha recibido, incluso de ser madre de Dios o de ser inmaculada, pues no es posible que se la haya dado a sí misma, ¿no? Por lo tanto, no puede ser mediadora de todas las gracias, ¿no? Teológicamente hablando no es Exacto, correcto. no es correcto, ¿no? Entonces, este documento pues nos ayuda a entender con mucha más profundidad todas estas cuestiones de María Santísima. Realmente es muy iluminante y nos puede ayudar muchísimo para nuestra vida espiritual y para nuestra vida cristiana. ¿Mm? Exacto. Entonces, vean cómo en sí lo que la iglesia está haciendo es como que quitar las malas interpretaciones y ayúdanos a entender la interpretación correcta para no irnos a desviar. Porque, y si hace esto es porque a ella, ahí en el Vaticano, le está llegando desde hace muchos años este tipo de malas interpretaciones. Tenemos que confiar en ella, ¿no? Pues como por ejemplo esas peticiones que hacían de que se proclame el dogma de María Corredentora, abogada y medianera de todas las gracias, pero no es una petición humilde, sino ya era una exigencia durante varios años, bombardeo, pues que casi cae más bien en el fanatismo y en la soberbia espiritual, ¿no? Entonces eso ya como que no, o sea, como que sin razonar, nada más es estar diciendo, y lo peor es que era basado en una supuesta aparición mariana que ya el dicasterio, bueno, desde 1974, ya analizándolo, viendo pruebas y todo, no nada más a la ligera, ni por prejuicios, ni cosas así, sino realmente buscando cuál era la verdad, pues llegó a la conclusión y al juicio que consta de no sobrenaturalidad, que es el juicio más negativo que puede dar la iglesia, ¿no? Y luego recientemente volvió a hacerlo público, más público, a reafirmarlo, que eso no ha cambiado, porque la gente, no sé por qué, ¿verdad? Tiene esta como desconfianza hacia la iglesia y confían más en ese tipo de, pues de supuestos fenómenos cuando ya la iglesia discernió que no es. Miren, esto sí ya está cayendo como que en una desobediencia, ¿no? Pues ciertamente, Pues porque incluso hay ahí la confusión en el pueblo de Dios, porque no sé por qué realmente se da más crédito a veces a supuestas apariciones, a mensajes sobrenaturales, a aspectos de este tipo, más que a veces al Evangelio mismo, ¿no? sí, Yo hombre, creo que eso es uno de los otros problemas que ha conducido a que se esclarezca mejor esta situación, porque pues a veces se pone más, digamos, central e importante la figura de María que la y de esos Jesús, mensajes que el que mismo Evangelio. exacto. Eso realmente, es, digámoslo, como cristianos es aberrante, ¿no? Porque pues es Jesucristo el centro, es el único redentor, el único mediador, ¿no? Y aún para vivir en la divina voluntad. Exacto. El centro es Jesús, la puerta es Jesús, y si encontramos ahí a la Santísima Virgen como nuestra Madre, asociada a la obra de la redención y a todo lo que Dios hace, pero subordinada siempre a Jesús. Exacto, de hecho en este documento una de las cosas muy bonitas que dice es esto, que en el momento en que nosotros nos unimos a Jesús, nos estamos uniendo a María, ahí la encontramos en Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene su Qué oficio maravilla, de madre, qué entonces hermoso. no está separada, no podemos pensar una cosa de esas. Y Una cosa que respecto a estas apariciones, manifestaciones, supuestas, mensajes pues, porque no supuestas, todas ¿no? son verdaderas. El Vaticano, ¿no? La Congregación para la Doctrina de la Fe, pues ya desde hace tiempo viene estudiando mucho la cuestión, precisamente para darle más orden, digamos,
pueblo cristiano, ¿no? Ha sacado el año pasado unas normas, un documento, normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, ¿no? Y en base a eso, pues, en estos meses ha sacado muchos documentos sobre las diferentes supuestas apariciones o fenómenos sobrenaturales que giran por todo el mundo, ¿no? El último, por ejemplo, cada 2, 3 días, el fenómeno de Dosulé, ¿no? En Francia, aquellas apariciones que querían y pretendían hacer una cruz de 753 metros de alto, es absurdo, ¿no? Pues ya cosas materiales, ¿no? exacto, Materialidad. el dicasterio ya declaró que eso es realmente falso. Por lo tanto, no es que nosotros tengamos que seguir en eso diciendo, no, el Vaticano está equivocado. No es posible, nos está guiando. Como decía Juan 23, el Papa Juan 23, pues en esa encíclica tan bonita, dijo, la Iglesia es nuestra madre y nuestra maestra, ¿no? Por lo tanto, no está contra nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en contra de ella? Es como en una familia, ¿no? Hay un hijo rebelde, ¿no? Una mamá ciertamente ama a su hijo, quiere el bien del hijo y quiere lo mejor para él, ¿no? Pero si el hijo no quiere recibirlo y se vuelve rebelde, pues no va a recibir nada, ¿no? Es más, poco a poco se va a ir enfriando ese amor entre madre e hijo, y así está pasando con algunos, ¿no? Que se enfría más ese amor y esa pertenencia a la iglesia y terminan realmente contra el Papa, y en el fondo es contra sí mismos porque se separan cada vez más de la iglesia. Pues sí. Dentro de esto, yo quería comentar que, bueno, dentro de ese movimiento, de esa aparición ya que ya estuvo determinada, que no fue sobrenatural, de Ámsterdam, pues salió un movimiento que es el que pedía con tanta insistencia el dogma de la corredención, de María Corredentora. Y debido a ese movimiento, no sé, pues como que van haciendo esas interpretaciones humanas o de movimientos, yo no sé, decían que después de que fuera proclamado el dogma, el último dogma supuestamente mariano, entonces venía el reino de la divina voluntad, o sea, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero eso tampoco es así. O sea, si viene de una fuente que no es verdad, eso tampoco es así. Y los remito a los escritos de Luisa. En ellos vemos claramente que Jesús le dice a Luisa que para que venga su reino, bueno, es primero necesario que deposite todas sus enseñanzas y sus verdades en ella y que de ella las haga pasar a los demás. Y dice que cuando conozcan las personas, vayan conociendo estas verdades, se sientan atraídas por ella, por los bienes que van a recibir, entonces, y las quieran poner en práctica, entonces van a ir formando el reino de la divina voluntad, van a ir viviendo en él y tomando posesión de él. Aquí no dice que primero tiene que venir, antes de eso, un dogma o cualquier otro evento que en las redes tanto circula o en ese tipo de grupos inspirados pues en supuestas apariciones y que se ponen como que entre la obra que ya está de Luisa, los escritos, todo esto que ya está dentro de la iglesia y ya está a disposición de nosotros, que lo podemos leer y vivir, y entonces se pone y la gente está esperando que pasen cosas exteriores y no se meten de lleno a vivir en esto. Entonces más bien viene siendo un obstáculo estar pues haciendo caso de estas cosas. No, yo creo que por ejemplo, para nosotros camino espiritual, ¿no? Del vivir en la divina voluntad, pues es un camino serio, ¿no? De vida cristiana profunda, ¿no? Y pues tenemos que separarlo de todo lo que aparentemente, o sea, algunos han unido, pero que no está bien, precisamente supuestas apariciones, mensajes de otras supuestas videntes o cosas de este tipo. No, no tiene que estar unido, ¿no? Hay que desincrustar esta cosa. Tenemos
un tesoro, ¿no? Que es el diario Directo espiritual de nos Luisa, llega. ¿no? Es más, nada más para terminar, ¿no? Digamos, vamos a recordar que en Luisa solo 5 veces usa la palabra corredentora, ¿no? En el volumen 17, 3 veces, uno en el volumen 20, y una vez la usa en el sentido de todos los que se unen, ¿no?, a la redención en Jesús, se vuelven corredentores, ¿no? Usa esta palabra, pero entendida de esta manera, en que hacemos nuestros todos los bienes de la redención, ¿no? Y participamos a la redención. Pero quiere decir que en Luisa, escribió 36 volúmenes, lo sabemos, un diario enorme, solo 5 veces lo dice, y lo dice no como un tema central, ni siquiera en ningún capítulo, sino como un tema conectado con la maternidad, ¿no? Del cual es más, se centra en la maternidad divina. Por lo tanto, no es un tema central en Luisa lo de la corredención, ¿no? No tenemos que unirlo y hacerlo pasar como si fuera Luisa que predicara la corredención Ni que en quisiera María. el dogma, pues Exacto. no, nada de eso. ¿Sí? Bueno, pues como conclusiones podemos poner algunas, ¿no? Primero, no nos olvidemos nunca de mantener esta actitud abierta, de humildad, de ver qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de la iglesia, cada vez que el dicasterio o el Vaticano o el Papa saquen algún documento, alguna enseñanza magisterial, porque en este caso esto ya entra dentro del magisterio ordinario de la iglesia, ¿no? Sí. Y bueno, algo muy importante también, porque es que hay veces que hay personas que tienen dudas y que dicen, no, el prefecto de del dicasterio para la doctrina de la fe, pues no es infalible, ¿no? Pero pues al ser colaborador del Papa, pues o sea, está colaborando, y si el Papa ya puso su firma y todo, pues entra dentro del magisterio. No hay que estar dudando, en pocas Magisterio palabras. ordinario, todavía no se habla de infalibilidad, ¿no? Según lo que nos ha enseñado el Concilio Vaticano I. Pero de todos modos, pues es un magisterio precisamente ordinario porque es una guía para seguir, ¿no? Este documento ha sido firmado por el Papa, ¿no? Quiere decir que pues es solamente para que nosotros tengamos esa actitud de acoger, dejarnos guiar por esta luz y vivirla realmente con alegría, como tiene que ser. Como María dijo su fiat, así nosotros también ahora, porque para nosotros es la voluntad de Dios, y decimos nuestro fiat. La misma Luisa, ¿no? Cuando pusieron sus libros en el índice, ¿ustedes creen que desconfió, criticó o no sé qué actitud haya tomado? No, su actitud fue: me someto como fiel cristiana a lo que diga la iglesia y condeno de mis escritos lo que condena la iglesia. Entonces hay que, pues, estar en la voluntad de Dios, pues, y recibir, como les digo, cualquier documento futuro que venga con esa apertura y humildad espiritual, y sabiendo con toda certeza que no se va a contraponer en nada a todo lo que venga de Dios. ¿Ven? Otro, pues ya se dijo, ¿no? Saber ya ir separando, irse desapegando, porque aunque fueran cosas verdaderas, fenómenos verdaderos que te hayan servido en tu vida, hay que irse desapegando para seguir adelante. La vida espiritual también, o sea, toma uno de las cosas, de las personas, de los eventos, lo que Dios nos quiera dar en ese momento, pero sin apego, para poder seguir adelante avanzando nuestra vida espiritual. Otra cosa pues sería acoger ya concretamente este documento y aprender de él, porque como les digo, sí tiene mucha riqueza. Sí, cierto. Sí, una última cosa, si puedo decirla, Sí, claro. es ese que tenemos que terminar realmente nuestros tiempos, ese espíritu de rebeldía, ¿no? Como si nosotros tuviéramos que decirle al Papa lo que tiene que hacer, o como si nosotros supiéramos cuál es la verdad absoluta
y todos tienen que seguirnos. No, hay que tener un buen discernimiento en ese sentido y sobre todo, aunque sean sacerdotes, y ha pasado, incluso obispos que se han contrapuesto al Papa, no nos dejan la paz y no nos dejan vivir una vida espiritual serena. Por lo tanto, pues tengamos esa capacidad de discernir pues ahora sí que ojos abiertos y oídos abiertos para saber, Y pues, voluntad dócil exacto, y voluntad dócil, para también. saber también dejarnos guiar por la iglesia. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos este programa y los esperamos para la próxima. Hasta luego, adiós.